Bien, bienvenidos a la conferencia acerca de cómo realizar o cuáles son los pasos de un reclutamiento adecuado. Esta conferencia es organizada por la consultora Gema Organizacional y quien les habla, Max Fuentes. Bien, para entrar en contexto acerca de los pasos de un reclutamiento, primero debemos de saber cómo es que surge un proceso de reclutamiento, cómo es que yo voy a necesitar personal nuevo para que ingrese a mis organizaciones. Ante ello, nosotros debemos de saber que el proceso de reclutamiento se da ante la expansión de la empresa. Una empresa determinada al crecer va a necesitar cumplir o recabar nuevas personas para sus puestos de trabajo porque va a tener una mayor demanda de sus clientes. Entonces yo voy a necesitar tener mayor capacidad para responder a esta demanda y por ende voy a necesitar más personas dentro de mi empresa. Creación de nuevos cargos o puestos, organizaciones de nuevos departamentos, jubilaciones, el plantel personal es muy mayor y se está retirando, fallecimientos que lamentablemente estamos viendo en lo que es la pandemia del COVID-19, las renuncias que pueda tener la persona por temas personales y los despidos si en caso yo evalúo que una persona no está cumpliendo eficientemente sus labores. ¿Correcto? Entonces nosotros tenemos que saber qué es un proceso de reclutamiento. Es un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer, buscar y reunir candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización en el plazo de tiempo previsto. Esto quiere decir que es todas las acciones que yo voy a realizar para obtener el mayor número de personas que puedan ser evaluadas para cumplir un determinado puesto. Entonces, ¿qué tipos de reclutamiento hay? Existe el reclutamiento interno, que suponiendo que yo sea que en el ejemplo que seamos una cadena de tragamonedas, perdón, una cadena de supermercados, en la cual he comenzado con un local único y después me he comenzado a expandir con un local en cada distrito. Entonces, si es que trabajo bajo esa cadena perdón, si es que trabajo sobre una cadena de supermercados, lo que yo tendría que hacer si es que necesito un personal para mi central, un puesto de asistente administrativo, es enviar un comunicado, el aviso del puesto de trabajo a todos mis puestos en cada distrito, en cada local que yo tenga, para que todo el personal que esté dentro de mi organización se entere que tengo un puesto vacante. Y si es que en caso ellos consideren que cumplen los requerimientos del puesto, puedan hacer un proceso o puedan iniciar el proceso de reclutamiento. Asimismo, el reclutamiento externo también es que yo pueda reclutar personas, pero de una manera externa a mi organización. Esto quiere decir, yo voy a contratar bolsas de trabajo externas para traer un personal y pueda ser evaluado en función del análisis de puesto. ¿Cuál es lo ideal? ¿Tener un reclutamiento interno o externo? El reclutamiento interno tiene la ventaja de que potencia la motivación de las personas. Esto quiere decir que si yo tengo un puesto operativo y él a través de un reclutamiento interno ha ascendido a un puesto administrativo, ya sea porque está estudiando o cumple los requerimientos, entonces vamos a comenzar a proyectar una imagen en la cual se puede realizar una línea de carrera en todos nuestros colaboradores. El reclutamiento externo se tiene la debilidad de que si se llama a una persona para un reclutamiento externo, la persona nueva que vaya a ingresar no está familiarizada con las políticas de la empresa, con la forma de trabajar de cada sección, por lo cual puede no adaptarse adecuadamente a la empresa, o primero. Segundo, puede ser que no tenga el trato directo con el personal con el cual va a manejar, supongamos que sea jefe de almacén, no va a saber de repente cómo es o no ha conocido completamente a su equipo de trabajo, a los asistentes, a los auxiliares. Y el tercero es que las personas que están en el cargo jerárquico inferior al puesto que se está buscando, en este caso jefe de almacén, si estamos buscando, y los asistentes de almacén estaban preparados o estaban dispuestos a ascender este nuevo cargo de jefe, se pueden sentir menospreciados por la empresa, por la organización, y a la vez podrían sabotear el trabajo del nuevo jefe que ingresaría. ¿Cuál es lo ideal dentro de un reclutamiento? Podemos iniciar con un reclutamiento mixto, en el cual comenzamos, siguiendo con el ejemplo de la cadena de supermercados, comunicando a todos los miembros de la organización, por correo, por anuncios, por murales que tengamos, que se está aperturando un nuevo puesto. Si es que de todas las personas que han postulado internamente no cumple ninguno de los requerimientos, pasamos a un reclutamiento externo,
en el cual tenemos que comenzar a buscar a personas externas a la empresa que postulen a nosotros y a la vez evaluarlos para ver si es que cumplen los requerimientos. Para ello se contrata bolsas de trabajo especializadas, sean virtuales, sean físicas, y también se coloca avisos en distintos puntos de trabajo, puntos de búsqueda de trabajo. Una vez que hemos terminado con el proceso de reclutamiento, en el cual dijimos que eran las acciones en conjunto para llamar al mayor número posible de personas que postulen a un puesto que estamos publicando, se viene el proceso de selección. Esto quiere decir, en selección yo me voy a basar en mi análisis de puesto realizado anteriormente para poder evaluar características específicas que debe de tener este puesto. Voy a evaluar características, voy a evaluar las funciones y supongamos que es una función que requiere o que tiene mucho riesgo físico, entonces lamentablemente de repente no van a poder ingresar personas que tengan alguna discapacidad auditiva, visual, porque si están, supongamos, en una mina y una persona está trabajando y hay una fuga de gas y sus compañeros le están gritando que salgan todos porque puede haber una explosión, la persona que es sordo de repente no escucha. O de repente si tiene alguna dificultad visual no puede atender las señales que se dan a veces ante una emergencia, ante un sismo, un terremoto, se activan las luces estroboscópicas. Entonces, si la persona es ciega o tiene alguna dificultad, de repente no puede detectar la luz. Entonces, son condiciones específicas a determinados puestos de trabajo. Ahora, de repente el puesto también requiere algún grado académico en el cual la persona no lo tiene. O de repente quiere alguna especialización o algún diplomado específico en determinado punto. O un programa. A veces los ingenieros o los arquitectos necesitan, se requiere un puesto, pero con el dominio de un programa específico. Entonces, ahí tenemos que ver las condiciones o las características de cada puesto determinado en función de tu análisis de puesto, que te va a servir para evaluar a los postulantes. Las técnicas de selección que se vamos a usar es las de entrevista, pruebas de conocimiento y capacidad, pruebas de personalidad, pruebas psicológicas, técnicas de simulación. Bien. Ahora, ¿qué pasos tiene el proceso de reclutamiento y selección? Como bien dijimos, el reclutamiento es el realizar acciones para obtener el mayor número de postulantes. Selección es evaluar entre los postulantes cuáles cumplen los requerimientos de nuestro análisis de puesto, ya sea por entrevista, pruebas psicológicas, assessment center, pruebas de simulación, etc. Entonces, una vez que que ya sé todo esto, ¿cómo es que yo voy a hacer mi proceso de selección, de reclutamiento y selección? Para eso se inicia con la necesidad de cubrir una posición. Esto quiere decir que se va a evaluar en la organización que falta una persona que pueda ayudar en una determinada función. ¿Y quién va a ser quién va a detectar esta necesidad por cubrir? No necesariamente puede ser el personal de recursos humanos quien va a detectar la necesidad. También puede ser el mismo jefe directo del área. Esto quiere decir, en el jefe de almacén se da cuenta que necesita un asistente de almacén más porque no se da abasto en las funciones operativas de almacenar, clasificar, entregar, despachar mercadería. Entonces, el jefe de almacén va a hablar con el gerente general y va a hablar con el gerente de recursos humanos para requerir un puesto nuevo. Ante esto se da el segundo puesto que es la solicitud de personal o requerimiento de personal, en el cual nos llega una solicitud oficial o física o virtual al área de recursos humanos indicando que se necesita determinado puesto. Ante esto, nosotros no inmediatamente no vamos a hacer el aviso. Tenemos que hacer la revisión de la descripción del puesto. Eso quiere decir, tenemos que evaluar el análisis de puesto, identificar las características que vamos a evaluar, que necesitamos, los requerimientos o los requisitos académicos, físicos, experiencia, etc. Y asimismo también tenemos que evaluar las condiciones, el sueldo, horarios, y para poder realizar recién ahí un aviso. Asimismo también tenemos que hablar, si es que es en almacén, hablar con el jefe de almacén si es que hay alguna característica específica de este puesto o que de repente no está en el análisis de puesto, porque el análisis es un documento formal, una comunicación formal y no se ha considerado incluirlo. Entonces hablamos con el jefe de almacén si es que de repente tiene alguna característica que no ha sido comunicada de una manera formal, pero sí se debe considerar para el proceso de selección. Entonces, con esto, teniendo toda esta información, vamos a comenzar a hacer un análisis sobre candidatos internos.
Si es siguiendo la línea o el ejemplo de un asistente perdón, un asistente de almacén, entonces vamos a evaluar si es que alguno de los auxiliares del cargo jerárquico más inmediato inferior al puesto de asistente cumple con los requisitos del análisis de puesto, cumple con las características para ocupar ese puesto. Entonces, si nosotros consideramos que ninguno de ellos cumple, comenzamos a realizar entonces un reclutamiento externo, en el cual vamos a realizar o definir cuál es la fuente de reclutamiento en la cual yo voy a usar. Para este punto, yo ya he avanzado con el punto 5 y 6. Análisis sobre eventuales candidatos internos. Al evaluar a los auxiliares de almacén, si es que no han cumplido los requerimientos, bien, paso a hacer un reclutamiento externo, que es la decisión o búsqueda o sobre la búsqueda interna o no. En este caso ya decidí que no voy a hacer un reclutamiento interno. Entonces, voy a comenzar con la definición de fuentes de reclutamiento externo. Esto quiere decir, voy a identificar qué bolsas laborales me pueden servir, qué puntos de trabajo de repente se juntan los personales de almacenes o personal que ha trabajado en almacén o puestos operativos para buscar trabajo, para de repente colocar un aviso ahí. Entonces, voy a comenzar a definir cuáles son las fuentes de reclutamiento que van a ser más eficientes para el cargo que yo estoy buscando y que van a hacer un retorno de inversión adecuado. Esto quiere decir, si es que yo voy a gastar una cantidad de dinero en contratar una determinada bolsa de trabajo, el retorno de inversión va a ser el mayor número posible de personas que postulen o que quieran o estén interesados en cumplir ese determinado cargo, ¿no? Y el siguiente punto es la recepción de candidaturas. Esto quiere decir, de todas las personas que han estado interesadas, ahora comienzo a recepcionar su CV. Una vez que comencé a recepcionar su CV, acá voy a ir con el punto número 9, voy a comenzar a evaluar. Entonces, en función de mis características en el análisis de puesto, los requisitos académicos, físicos, así mismo como las condiciones salariales y expectativas que de repente muchas personas lo colocan, y por eso es importante colocar expectativas salariales en el currículum, o si es que no quieres poner un monto específico, de repente algún rango, voy a comenzar a evaluar en función a eso todos los puestos que tengo. Una vez que evalúo todos los puestos, todos los currículums que me han llegado, voy a seleccionar los que yo considero que cumplen con las características del análisis de puestos. A todo este conjunto de personas que yo considero que cumplen con el análisis de puesto, les cito para una entrevista, ya sea presencial, virtual, porque ahorita nos tenemos que adaptar al tema de la pandemia, y en la entrevista, y también voy a tener que seleccionar evaluaciones específicas y psicológicas. Esto quiere decir que yo también, en función de mi análisis de puesto, voy a identificar cómo es que estas características las voy a evaluar, ya sea a través de un assessment center, ya sea a través de una evaluación de prueba psicológica, psicométrica, proyectiva, ya sea a través de un examen médico ocupacional diferente al de entrada, sino uno específico de repente en función de determinado puesto, si es que va a tener riesgo auditivo, si es que va a tener riesgo visual. Estos pues son para las empresas que tienen alto riesgo en determinada actividad, ¿no? Entonces, en función de eso voy a tener que elaborar cuáles son los parámetros que yo voy a seguir y evaluar, ya sean psicológicas, físicas, médicas, etcétera. Una vez que yo realicé la entrevista, realicé las evaluaciones específicas y tengo los candidatos que cumplen con todos los requerimientos, voy a comenzar a hacer la formación del equipo. Este equipo que ha cumplido todos los requerimientos. Para ello, voy a comenzar a hacer a cada uno de ellos un informe colaboral. Ahora, si es que de repente mi gerente de general o el gerente del área específica, en este caso, si hablábamos de un asistente de almacén, al que yo tengo que reportar, si es que no hay un gerente de logística que está a cargo, es el jefe de almacén. Al jefe de almacén le tengo que dar esos informes y de repente él me dice, no tengo mucho tiempo, entonces se puede armar un solo informe general de grupo en el cual yo lo voy a entregar al jefe de almacén para que él tenga la información de todos los candidatos. Y a la vez él va a hacer un proceso también de selección, los va a evaluar, los va a entrevistar, les va a decir, les va a hacer su entrevista, las pruebas que él considere, las preguntas relacionadas al proceso operativo que tiene el área, y en función de eso, él nos va a decir cuál de la terna finalista o cuál del grupo finalista que hemos tenido es el que se va a quedar en el puesto. Entonces viene un proceso de negociación en el cual le mostramos las condiciones laborales al trabajador y en este proceso se hace
Se negocia con él el puesto, el cargo, los horarios, todas las condiciones laborales, si es en planilla, no es en planilla, con todos los beneficios de ley, y si es que la empresa corresponde a utilidades, no utilidades, y en función de esto se le da o se da el proceso de admisión del trabajador a la empresa. Si es que el trabajador acepta las condiciones de trabajo que nosotros le estamos planteando, entonces se va a elaborar un contrato de trabajo, porque toda persona, por ley, antes de que ingrese a trabajar y que realice funciones en el puesto que va a desempeñar, tiene que haber firmado contrato primero. Si es que viene una inspección de SUNAFIL y nos dice determinado trabajador ha firmado contrato y no tenemos el contrato, no tenemos el respaldo, pues podemos ser acreedores de una multa por SUNAFIL. Bien, entonces, una vez que aceptó las condiciones de trabajo, se realiza el proceso de contrato. Nosotros al personal que ha sido seleccionado le realizamos su contrato y procedemos con un proceso de admisión y de inducción. Esto quiere decir, una vez que firmó contrato, se le cita para un día específico en el cual se le va a dar la inducción. Y la inducción es darle la información general de la empresa con respecto a, qué, a la misión, a la visión, a los valores, para que tenga claro hacia dónde quiere llegar la empresa y él pueda colaborar en ese objetivo. A su vez, tiene que darle la misión, la visión y los valores, pero de su área específica, para que él también tenga claro en qué forma va a contribuir a la misión general, pero desde el punto de vista de su área específica. Esto quiere decir dentro del almacén, ¿en qué forma va a contribuir en hacer un proceso más eficiente con el respecto a la distribución, recepción, distribución de mercadería de repente? Entonces, en esa función tiene que darse la inducción, los valores que nosotros como empresa tenemos y lo que queremos lograr, cómo se formó la empresa. Entonces, acá le brindamos toda la información necesaria de la empresa y ya después pasará por un proceso de capacitación específico dentro de su área. Ahora, ¿qué hacemos con todas las personas que no ingresaron dentro al puesto de trabajo, que han sido, que no han ingresado? Se les va a hacer una comunicación formal de parte de nosotros, se les puede enviar un correo, un mensaje de texto indicándoles que muchas gracias por su participación, pero en esta oportunidad no han sido seleccionados. No porque no tengan características buenas o malas, no, porque se ha hecho una evaluación específica a un puesto determinado en función de nuestro análisis de puesto. No estamos calificando si es que la persona es buena o mala, o si es que ha participado o no o que no cumple las expectativas. Estamos haciendo una evaluación, si tiene que ser claro, en función de que no ha sido la evaluación positiva o no ha ingresado a un determinado puesto, simplemente porque se le ha evaluado en función de un determinado puesto específico. No se le ha evaluado a él como persona, para que no personalicen o no interioricen mucho el tema de los resultados. Y bien, entonces, para hacer un resumen de todo lo que hemos hablado de hoy, hemos hablado acerca del reclutamiento en el cual se considera toda acción que realizamos en el área de recursos humanos para poder lograr un mayor número de personas que postulen a nuestro aviso de trabajo. El proceso de selección que hemos visto es evaluar las características que nosotros necesitamos en función de nuestro análisis de puesto en todas las personas que han postulado al trabajo y poder seleccionar el personal más idóneo. Asimismo, hemos visto cuáles son los pasos. Los pasos que hemos seguido para un proceso de reclutamiento adecuado es primero en grosso modo la solicitud del requerimiento de personal. Asimismo, este requerimiento de personal nosotros evaluamos la información necesaria, ya sea en el análisis de puesto o también conversando directamente con el personal, el jefe directo y los compañeros de los que van a ser de la nueva persona que va a ingresar o del nuevo cargo que se va a asumir. Y en función de esto realizamos un aviso de trabajo y este aviso de trabajo primero lo distribuimos de manera interna, si es que algún personal o algún miembro de nuestra organización desea postular. Una vez que hemos hecho la distribución de manera interna y ninguno cumple con los requerimientos, pasamos a un reclutamiento externo. En el reclutamiento externo definimos las bolsas laborales a las cuales vamos a usar. En estas bolsas laborales mandamos nuestro aviso de trabajo, recepcionamos los CVs. En estos CVs tenemos que evaluar cuáles son los que cumplen las características de determinado puesto que nosotros requerimos. Y en función de estas características es que va a pasar el proceso de entrevista y de selección. Si es que cumplen con todos estos pasos de entrevista y de evaluaciones específicas también, es que se va a armar la terna de finalistas. Todas las personas que pasaron por el proceso de selección y que han aprobado. Entonces, a todas ellas se les hace un informe psicolaboral individual o grupal y este informe es elevado al cliente interno. Este cliente interno es el jefe inmediato que va a tener.
la persona o el gerente de área. En este caso, como hemos visto que es un asistente de almacén, el jefe inmediato va a ser el jefe de almacén si es que no se reporta al jefe de logística. Va a depender de la organización. Se le va a brindar la información que tenemos, él va a hacer la entrevista a cada uno de los miembros de la terna finalista y a ellos va a escoger, entre ellos él va a escoger el que se adapta mejor a las condiciones de trabajo operativas en las cuales se les va a decir. Entonces, teniendo a esta única persona que ha ingresado, ya comenzamos con el proceso de admisión, contrato y inducción al puesto de inducción a la organización y al puesto de trabajo. Y a su vez comunicamos también a las personas que no han ingresado, les agradecemos por su participación, pero en esta oportunidad no han podido ingresar a laborar con nosotros porque se ha evaluado funciones específicas de un puesto de trabajo, no se les ha evaluado a ellos como personas y que si desean en algún momento poder volver a postular con nosotros, lo pueden hacer. Y bien, esos son to- todos los puntos que hemos tratado de verlo a grosso modo, porque cada punto es muy específico, tiene determinadas características que de repente lo podemos abordar en un siguiente tema, en una siguiente conferencia. Y eso sería todo por hoy con ustedes y nos estamos viendo en los siguientes temas. De parte de la consultora GEM Organizacional, agradecerles por su presencia y poder visualizar este video. Muchas gracias.